Tardes, bendiciones. Voy a estar compartiendo la meditación en el libro de Colosenses, el capítulo 2, del versículo 13 al 15. Comenzaremos con el contexto histórico de este texto, que se refiere a la época en que el apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia en Colosa. La carta de Colosenses se escribió alrededor del año 62 después de Cristo. Colosas era una ciudad de la región de Frigia en Asia Menor, podemos decir actual Turquía. La iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles convertidos al cristianismo. La ciudad era un centro comercial y cultural importante. Remarcaremos que la iglesia de Colosa enfrentaba problemas como la infiltración de la filosofía griega y el gnosticismo. Se observaban rituales y tradiciones judías, también las dudas sobre la autoridad de Cristo. Algunos eventos históricos relevantes que podemos mencionar es que el Imperio Romano estaba en su apogeo. El cristianismo estaba extendiéndose por todo el Imperio Romano y Pablo estaba en prisión en Roma cuando escribió esta carta. El contexto inmediato lo podemos ver en el libro de Colosenses, el capítulo 2, del verso 8 al 12. Pablo advierte a los colosenses sobre la filosofía humana y la tradición y enfatiza la importancia de la fe en Cristo y destaca la circuncisión espiritual realizada por Cristo. Vamos a leer Colosenses 2, capítulo 13 al 15, y dice así la palabra de nuestro Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la vida todos podemos enfrentar problemas, dificultades, dolores intensos, malestares, tribulaciones, angustia, desolación, enfermedades incurables, la pérdida de algún ser querido, la soledad, la ansiedad. Tantas cosas podemos vivir que nos causan dolor y desesperanza, que nos causa pesar en nuestra vida. Pero todo eso no se compara con algo que dice la Biblia. El dolor más grande, la desesperanza más grande, la desolación más grande es el pecado. El pecado que esclaviza a la raza humana. En el texto que leímos de Colosenses, Pablo enfatiza que hemos sido rescatados de la muerte espiritual y ahora vivimos en Cristo. Hoy vamos a ver qué significa esa victoria en Cristo a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que te pesa en este día? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué te hace sentir que no puedes avanzar? La palabra de Dios tiene una respuesta para ti y esa respuesta la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver las soluciones a esas respuestas. En el Antiguo Testamento Dios estableció rituales de expiación para el perdón de pecados. Los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que las personas pudieran experimentar el perdón de sus pecados. El animal servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, porque los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué sucede cuando esos sacrificios no son suficientes? Esa insuficiencia nos lleva a meditar,
a explorar la condición del ser humano antes de Cristo. El versículo 13 que estuvimos compartiendo la lectura nos dice que estábamos muertos en transgresiones. La Biblia define el pecado como toda maldad es pecado. En 1 de Juan 5:17, en la parte A, dice toda injusticia es pecado. También podemos ver en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. ¿Y qué decir? Todo lo que lo que no proviene de fe es pecado. Y esto lo leemos en el libro de Romanos, el capítulo 14, versículo 23, la parte final. Y el pecado deriva de la palabra griega armatía, que quiere decir errar el blanco. El pecado hace una separación con Dios. El ser humano no puede comunicarse con Dios. El ser humano no puede tener vínculo con Dios, porque ese pecado lo separa de Él. Romanos 13:23 nos dice que todos pecaron. Nos dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2 dice la palabra del Señor, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. La Biblia también nos dice que toda persona con Cristo se convierte en hijos de ira, ¿no? Éramos hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La condición humana sin Cristo es muerte espiritual, incapacidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo el ser humano, nosotros también, resolver nuestra condición pecaminosa? ¿Sí? Esa condición que nos arruinaba, que nos esclavizaba, que nos hacía vivir en dolor, en enfermedad y en angustia. Pero tengo una buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores. Y el que tiene fe en el sacrificio de Cristo, Él le ofrece vida eterna. Cristo nos dio vida. Colosenses 2:13, estando muertos en delitos y pecados en la cruz del Calvario, el Cordero, sin defecto, sin mancha, perfecto, nos dio vida. Y esa vida es en abundancia, como nos dice el libro de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10. Habíamos leído en Colosenses 14 que Cristo anuló la deuda del pecado, las actas que teníamos que eran contrarias, esas actas de los decretos que nos acusaban, que nos condenaban, donde estaban narrados todos nuestros hechos malos. Cristo la anuló y la clavó en la cruz de Calvario. La ley que nadie podía cumplir quedó satisfecha mediante el sacrificio de la cruz. Jesús pagó el precio una sola vez y para siempre, un precio sin igual. Derramó su sangre por toda la humanidad, el justo por los injustos. El cumplimiento de la justicia divina exigía que el pecado fuera castigado y Cristo tomó ese castigo sobre sí. La obra de Cristo nos da vida
y nos libera del pecado. Colosenses 2:14 habíamos leído, anulando las actas de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué implica que Cristo anuló nuestras actas de condenación? Significa su victoria sobre el pecado y la muerte. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En el versículo 15 pudimos leer que despojó a los poderes y autoridades, anuló el poder del pecado y la muerte. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte y triunfó sobre ellos en la cruz. Corintios 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció al pecado y a la muerte en la cruz. Cuando te sientas abrumado por el pecado, recuerda que Cristo te ha perdonado y dado nueva vida. No te dejes llevar por la culpa y la condenación, sino que vive en libertad y gratitud. Reconoce la autoridad de Cristo y vive bajo su soberanía, libre de la culpa, libre de la condenación, gracias al perdón de Cristo. Enfrenta tus luchas espirituales con la seguridad de la victoria de Cristo. Y no te quedes ahí, sino que Dios ha hecho una obra en tu vida. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho en tu vida, que en Cristo hay victoria, que Él pagó el precio por los pecados, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él nos da una nueva vida y una vida de victoria. Jesucristo nos ha rescatado de la muerte espiritual y nos ha dado esa vida eterna. A través de la cruz, Cristo ha eliminado la culpa y la condenación y nos ha dado victoria sobre la fuerza del mal. Esa victoria no sobre la enfermedad, sobre la lucha, sobre todas las cosas, Él nos da victoria y nos da una nueva perspectiva de vida, vivir en victoria, porque Cristo venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.